Hoy les quiero mostrar algo muy interesante que encontré por aquí. Se trata de un puente del tren que se ocupaba hace muchos años. Déjenme se los muestro. Y bueno, lo que quisiera mostrarles es cómo se aplica aquí la arquitectura. Lo que me llama mucho la atención es la proporción que se ocupaba antes. Si podemos ver, si partimos un eje aquí a la mitad, tenemos lo mismo acá que acá. Y a eso le llamamos lo que es la proporción. Sí, pero también llama la atención que a pesar de muchos años que ya tiene esto, se sigue conservando en muy buen estado. Okay. Si vemos la textura de la piedra, que es material macizo, y el material con el que está hecho, aún está muy resistente. Y es que esto tiene más de 100 años. Sí, parece sorprendente que aún se sigue conservando de muy buen estado. Sí. Sí, la mampostería no tiene ni una grieta. Sí, aquí antes, bueno, actualmente en las épocas de lluvia sigue pasando agua aquí en la parte del medio. Sí, entonces tomó una construcción muy bien hecha. Y como les comento, anteriormente las construcciones se hacían pensando que duraran bastante tiempo. Y es por eso que las construcciones de antes duraban más. A comparación de ahora, encontramos lo que son muros más grandes, más gruesos, y mucho más resistentes. Entonces me detuve aquí para mostrarles cómo está diseñado este espacio. Como les comento, este puente está diseñado para aguantar el peso y para aguantar vibraciones, ¿sí? Y su cauce del agua es por ahí. Entonces no está diseñado para que se vea estéticamente. Entonces por eso es que está aún de muy buen estado, ¿sí? Creo que estas de las obras de antes son mucho más resistentes que las de ahora. Vamos a ver qué grosor tenía la mampostería. Sí, sigue conservando muy buen estado. La verdad que los que hicieron esto, los que construyeron esto, eran unos verdaderos artesanos. Y bueno, este tipo de mampostería es una belleza. Ni una grieta tiene como se puede ver. Cada que veo yo alguna construcción de este tipo, sí me sorprende porque sí veo cómo son construcciones que a pesar del tiempo se siguen conservando de muy buena calidad. ¿Sí? Estos arcos, este arco que vemos aquí, trabaja con presión. Entonces el que diseñó esto fue pensando que el peso no se expandiera hacia los lados laterales. Sí, entonces sí es muy bonita este tipo de construcción. Y sí me quise detener aquí un poquito porque sí parece asombroso lo que encontramos aquí. Muy bonito todo esto. Aquí se me ocurre un acceso de este tipo. Bueno, aplicada en la arquitectura moderna, sería padre que una entrada tuviera un acceso así de este tipo y que a la mitad tuviera una lámpara del mismo estilo. Pero sí está muy bien, muy bonita este tipo de construcción. Sí, esto debe tener más de 100 años. Más de 100 años, y desde que se empezaron a ocupar los trenes, a construir las vías del tren, tiene más de 200 años. Sí, y como les comento, esto pues lleva más de 200 años desde que se comenzó a construir las primeras vías férreas, lleva más de 200 años. Entonces calculamos que más o menos lleva más de 100 años las construcciones, lo que son las vías. Y si consideramos que antes se construía con mejor calidad las obras, entonces sí resulta sorprendente que aún se conserven con buena calidad. Y quise documentar esto para que quedara como una reflexión que antes se construía mejor que lo que es ahora.
Y bueno, les voy a mostrar otro poquito de lo que antes eran las vías del tren aquí en alguna parte del estado de Hidalgo. Cuando pasaba por aquí el tren, se reunían en la estación más cercana y ya sea que comerciaban su maíz, su pulque, su ganado, pollos, gallinas, guajolotes y lo transportaban en el tren y lo llevaban a la Ciudad de México, a Veracruz y lugares así donde pasaba el tren para comercializarlo. Ahorita pues ya dejó de funcionar todo eso, pero ya nos modernizamos, ya tenemos camiones, autobuses y ya hace todo más rápido. Y bueno, eso quería comentarles, una reflexión de lo que antes era y lo que ahora es.